Listo, pues gracias a Dios. Vamos a empezar con Efesios. Efesios es una epístola que fue escrita por el apóstol Pablo. Ya conocemos su teología porque ya conocemos Romanos. ¿Ok? Más o menos esta carta fue escrita en el 60-61 desde Roma al final del primer encarcelamiento de Pablo. Esta carta fue escrita desde la prisión. Entonces, esta carta, junto con otras que veremos después, se conocen como las epístolas de la prisión, porque Pablo las escribe cuando estaba preso. ¿Ok? Eh, Vamos a empezar. Y siempre las cartas generalmente comienzan con el saludo de Pablo. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, comienza declarando su autoridad apostólica. Prácticamente en todas sus cartas comienza de esta manera, salvo en Tesalonicenses y Filipenses. ¿Okay? Pero en todas las demás, él comienza declarando su autoridad apostólica, y esta autoridad apostólica es doble porque es la voluntad de Dios y Cristo le nombra también apóstol. Entonces, todo lo que va a decirnos tiene el peso de la autoridad divina. Dice, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso. Aquí hay debate porque esta frase de en Éfeso no vienen los manuscritos más antiguos. A ver si nos da aquí alguna referencia. Exactamente. Los manuscritos más antiguos no incluyen la frase en Éfeso, sino solo terminan al pueblo santo de Dios. De ahí hay un debate en el sentido de que probablemente no fue una carta escrita particularmente para los efesios, sino era una carta que se llamaba encíclica. Las encíclicas estaban destinadas a caminar por todas las iglesias. No era una carta para una iglesia en particular, sino era para todas las iglesias. Entonces se iban pasando, tú la recibías, tú la leías, tú la copiabas, se la pasabas a otra iglesia, y ese mismo proceso se repetía para que todas las iglesias la pudieran estudiar. Aunque si al final esta frase sí viene, digamos, por inspiración divina, pues Éfeso era la iglesia principal de las iglesias en Asia Menor, lo que hoy se conoce como Turquía, que son estas iglesias que tú encuentras en Apocalipsis cuando se les escriben cartas a las 7 iglesias. Entonces, generalmente se considera que era una encíclica, que no era propiamente para Éfeso, porque vamos a ver que, por ejemplo, a diferencia de otras cartas como Corintios, no está como que corrigiendo cuestiones de doctrina particulares de esa congregación. Entonces dice, bueno, yo Pablo como un apóstol escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Entonces, así como nos dijo que su autoridad apostólica es doble por la voluntad de Dios y de Jesucristo, también nos describe a los cristianos con un carácter doble, como santos y fieles. Los cristianos hemos sido santificados para Dios en Cristo, hemos sido separados del mundo y apartados para Cristo, para su gloria, para su servicio, para su reino, para todo lo que tenga que ver con él. No somos ya del mundo, fuimos tomados del mundo y Dios nos hizo distintos y nos separa del resto de la gente. Y como santos somos fieles, fieles a Jesucristo, fieles a sus enseñanzas, fieles a sus mandatos, fieles a sus ordenanzas. Entonces, así como su autoridad como apóstol es doble, las características del pueblo de Dios también son dobles. Somos santos y somos fieles, seguidores de Cristo Jesús. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo, una fuente doble, les den gracia y paz, bendiciones dobles. Así comienza su saludo, ¿ve? Para los receptores de su carta. Ahora, es importante nada más en el contexto histórico recordar que Pablo fundó esta congregación en sus viajes misioneros. Creo que fue en el segundo viaje misionero cuando él funda esta iglesia. ¿Ok? Principalmente estaba constituida de gentiles. Estamos hablando de Asia Menor, donde hoy es Turquía. Entonces, esta congregación, a diferencia de muchas otras de Asia Menor, como que tuvieron pastores de gran pompa y renombre. Por ejemplo, Pablo, pues fue pastor aquí un tiempo.
Luego él dejó también aquí, vamos a Priscila junto con Aquila, digo, el que fue pastor desde luego, bueno, pues es Aquila, ustedes recordarán quiénes son ellos, para que fortalecieran a la congregación, bueno, que nacía, porque recuerden que Éfeso estaba sumida en idolatría así absoluta en el culto a Diana. Y recordarán, bueno, pues este pasaje, vamos en Hechos 19, cuando Pablo llega, predica y mucha gente se empieza a convertir, y los que hacían como las estatuillas de Diana, pues como que se enojan porque dicen, este cuate vino y convierte a la gente a una religión diferente, ya no nos compran las estatuillas, perdón, las estatuillas de Diana de los Efesios, ¿no? Lo pueden ver ahí vamos, en Hechos. Luego él visita, vamos, a esta congregación después de que la funda en otro viaje misionero, en el tercero, ¿no? Y también dejó por ahí a Timoteo para que pastoreara Éfeso. Entonces, o sea, lo que quiero decir es que esta congregación tuvo pastores como de gran fama, ¿no? Muchos eran delegados apostólicos dejados ahí exclusivamente por Pablo para que hicieran ciertas cosas que él les encomienda. La realidad es que, como les dije al principio, en esta carta Pablo no corrige tantos problemas doctrinales como los corregirá y lo vamos a ver en Corintios. Ahí corrige muchos problemas doctrinales. Básicamente lo que Pablo hace aquí es un poco lo que hizo en Romanos, pero más sucinto. Los primeros 3 capítulos, Pablo los dedica a estar, digamos, recordándoles a los cristianos, hablando de lo que Dios hizo por ellos en el rostro de Cristo. Y después, los otros 3 capítulos finales, los dedica a decirles, en consecuencia, por eso ustedes deben vivir de la siguiente manera. Es lo mismo que nos dijo ya en Romanos, por todo lo que Dios hizo por ti, tú debes vivir de la siguiente forma, y nos da entonces varios mandatos que básicamente están resumidos en ustedes deben de amarse más unos a otros. O sea, hay un énfasis tremendo del amor, vamos en Efesios, ¿no? Y más o menos 35 años, 40 años después de esta carta, pues algo pasó, digamos, en la congregación, que no siguieron bien los mandatos paulinos, porque Cristo, cuando llegamos a Apocalipsis, en la revelación a Juan, Cristo regaña fuertemente a los efesios y les dice que han abandonado su primer amor. ¿Ok? Eso seguramente lo han leído ya. Está, me parece, en el capítulo 2 de Apocalipsis. Entonces, el tema básicamente de la carta de los Efesios, si diéramos un enunciado que englobara todo, es la teoría y práctica de la vida cristiana. La teoría es todo lo que Dios hizo por ti en Jesucristo, y la práctica, cómo vas a vivir a la luz de esta verdad. Un tema muy importante aquí, digamos, en Efesios, es el tema de la iglesia, de cómo Dios junta en un solo cuerpo a los judíos creyentes y a los gentiles creyentes, y derriba la pared de separación que existía entre ambos pueblos. Lo han leído, estoy seguro también. ¿Okay? Nuevamente les llama a vivir de una manera con mucho amor y siguiendo los mandatos de Dios, justo por lo que Dios hizo por todos nosotros en la persona de Jesucristo. Entonces, un resumen como que muy rápido, vamos a irlo viendo poco a poco. Bueno, Pablo comienza explicándoles que Dios los predestinó para ser sus hijos, por su propia voluntad, sin que tú hicieras algo en particular. Y para su propia gloria, Dios te predestinó para ser su hijo. Y te ha dado toda bendición espiritual, porque estás unido a Cristo, y te ha sellado con su espíritu para garantizar las promesas que te ha dado. Lo vamos a ver. ¿Ok? Luego, cuando Pablo explora todo lo que Dios hizo por nosotros desde la predestinación hasta la justificación, esto para él causa un gran gozo, como debe causar en todos nosotros, un gran agradecimiento. Y Pablo está muy, muy agradecido por los cristianos en Éfeso, ¿no? En el capítulo 1, y lo vamos a ver ahorita, hay una explicación mucho, muy clara de que la salvación
proviene de Yahvé, proviene del Señor, que no tiene nada que ver con los méritos del hombre, que no tiene nada que ver con que es que Dios vio en el futuro, que tú ibas a creer en Él y entonces Él te escogió como para pagarte el favor. Nada de eso tiene que ver. Incluso aquí es en Efesios donde vamos a leer que antes de que Dios nos regenere somos cadáveres espirituales, somos muertos espirituales, incapaces de hacer el bien, incapaces de salvarnos a nosotros mismos. ¿Okay? Y entonces, en esa condición de muerte espiritual, Dios nos encuentra de manera soberana y nos da vida y nos regenera y nos salva por gracia. Incluso nos regala la fe. Esa fe que nosotros tenemos es un regalo de Dios, no proviene de nosotros. Y luego Pablo les explica entonces cómo aún siendo gentiles, Dios les une con los judíos creyentes en un solo cuerpo. ¿Ok? Y luego Dios, bueno, o sea, él da gracias a Dios por todo lo que hizo y por su plan. Y hay mucha doxología aquí, digamos, en Efesios, porque Pablo está reflexionando de lo que Dios hizo por nosotros en Cristo y entonces continuamente está alabando a Dios. Por eso ya nos dice algo, lo hemos discutido antes, pero la obra de Dios por nosotros debe guiarnos a la adoración. O sea, la teología bíblica sistemática en tu vida no tiene la intención de llenar tu cabeza de datos, de información. Tiene la intención de que conozcas mejor a Dios y al conocerlo mejor, lo adores más y mejor también. Esto tiene que ver con los primeros 3 capítulos más o menos, ¿no? Vamos a ver todos estos temas. Luego, del capítulo 4 al capítulo 6 ya viene la parte práctica. ¿Ok? Entonces, otra vez, por lo que Dios hizo por ustedes en Cristo, tienen que vivir de la siguiente forma. Y va a ser mucho énfasis en quítate el viejo hombre y vístate de Jesucristo. Debes andar como un hijo de luz en cada área de tu vida, ¿no? Y de qué manera se ve la vida cristiana cuando uno la vive con agradecimiento a Dios, dice Pablo, esto afecta todas las, o sea, todas las esferas de tu vida, todas las áreas de tu vida, por ejemplo, tu relación con tu esposo, tu relación con tu esposa, tu relación con tus hijos, tu relación con tus padres, tu relación con tu, o sea, bueno, con tu amo, con tus esclavos, con tus trabajadores, con tus jefes, ¿ok? Y termina al final con, con el pasaje como que tan famoso y muy sacado de contexto por algunos cristianos de la armadura de Dios. Entonces, esto que les di es como un resumen así, muy sucinto, mucho, muy rápido de lo que vamos a ver en Efesios. Lo que hay que recordar así, súper importante, está dividido en 2. La primera tiene que ver con lo que Dios hizo por nosotros en Cristo, es decir, cuál es nuestra posición hoy delante de Dios. Y la segunda tiene que ver con nuestra práctica como cristianos. 6 capítulos del 1 al 3 y del 4 al 6. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? No. No. Perfecto. Un bosquejo, como lo vemos siempre con todos los libros que estudiamos, un bosquejo es cómo dividimos el libro. Bueno, ya se los dije, está muy sencillo. Este bosquejo tiene 2 partes nada más. Lo que Dios hizo por ti en el rostro de Cristo, o cuál es tu posición hoy con Dios por la obra de Cristo, que es del capítulo 1 al 3, y luego la práctica de la vida cristiana, 4 al 6. ¿Ok? Es muy sencillo. Entonces comenzamos ahora sí. Una vez que Pablo se presenta, ya nos dijo que somos santos, que somos fieles, que es todo un apóstol, ¿no? Y que la fuente de nuestras bendiciones, gracia y paz es del Padre de Jesucristo. Una vez que Pablo nos informa todo esto, comienza en el versículo 3. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. Pablo comienza afirmando que Dios merece recibir, ¿qué? Tu alabanza. El Padre de nuestro Señor Jesucristo merece recibir tu alabanza porque Él te ha bendecido. ¿Ok? Esto no quiere decir Él te va a bendecir, sino esto está en pasado. Él te ha bendecido, vamos a empezar perfecto, con toda clase.
de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Y la fuente de las bendiciones que Dios ya te dio en su reino es tu unión con Cristo. La doctrina de la unión con Cristo es tremendamente importante en la vida cristiana. Cuando tú entiendes que al creer estás unido, estás amalgamado a Cristo, mucho cambia en tu perspectiva de cómo vivir la vida. ¿Por qué? Porque estás en este momento, si Cristo hoy está en los lugares celestiales, tú estás ahí con Él. Si Cristo está sentado gobernando en los lugares celestiales, tú estás ahí con Él. Todo lo que le pertenece a Cristo te pertenece a ti. Estás unido a Él. Dios te ve por medio de Cristo. Dios te ve a través de Cristo. Dios te ve vestido de la justicia de Cristo. Entonces, así como Dios ama a su Hijo, te ama a ti. No por tus méritos, no porque seas una criatura extraordinaria y Dios se haya quedado así como maravillado cuando te vio. No, Dios te ama de la manera en la que te ama en virtud de tu unión a Jesucristo. Entonces Pablo comienza diciéndonos, hemos sido bendecidos ya, esto ya sucedió, ¿ok? Con toda bendición espiritual. Dios es la fuente de toda bondad, Dios es la fuente de toda buena dádiva, ya lo vimos también. La bondad, la bendición solo proviene de Dios, Él es la fuente, pero el vínculo que nos permite disfrutar de estas bendiciones es estar unidos a Jesucristo. ¿Ok? Nada tiene que ver con nosotros. Entonces, todos los recursos que los cristianos necesitamos en la vida cristiana, ya los tenemos por medio de nuestra unión con Cristo. Todo lo que Dios ya nos dio en Cristo es todo lo que necesitamos. No hay nada más que necesitemos recibir que Dios no nos haya dado ya en nuestra unión con Cristo. Es decir, ya tenemos nosotros, esta es una verdad que nos debe de impeler a vivir la vida cristiana, ya tenemos nosotros absolutamente todos los recursos para vivir la vida cristiana en virtud de que estamos unidos a Cristo. No hace falta más. Lo que tenemos que hacer ahora es trabajar con lo que ya tenemos. ¿Ok? Y porque estamos unidos a Cristo, nuestra posición delante de Dios y nuestra posesión de lo que recibiremos de manos de Dios es cierto y seguro. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, continuamos. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo. Y aquí vamos a detenernos 2 minutos porque ya lo hemos visto en Romanos, ya lo hemos visto en muchos pasajes. Antes de que el mundo fuera hecho, antes de Génesis 1:1, antes de la creación del universo, en la eternidad pasada. Y otra vez, nosotros no estamos capacitados para con la mente comprender la palabra eternidad. Pero ahí antes de que el espacio y el tiempo existan, Dios te amó. Dios te amó y Dios te eligió. De entre todo el mundo que Dios crearía, de entre cada ser humano, de los billones y billones que han pisado este planeta a lo largo de la historia, desde la creación hasta el último día que nazca la última persona. De entre todos ese grupo de personas, Dios amó, Dios decidió amar y Dios decidió elegir en Cristo, no por ti, a un grupo de personas con un propósito en particular, y ese propósito es para que seamos santos e intachables a sus ojos. El propósito de tu elección no es otro sino tu santificación. Y lo dice Pablo de manera muy, muy clara aquí.
El propósito de tu elección no es otro, sino que seas santo y seas intachable a los ojos de Dios. Es decir, Dios te salvó para santificarte. De ahí que no pueda haber un solo cristiano en la faz del planeta que sea un cristiano verdadero y no experimente el proceso santificador de Dios. Porque ese fue el propósito por el cual Dios te amó y ese fue el propósito por el cual Dios te eligió. Lo mismo nos dijo Pablo ya en Romanos 8, espero que se acuerden, lo revisamos en su momento. La santificación es la meta de tu elección. Para eso Dios te elige. No para que seas rico y feliz, no para que tengas acá como que mucho poder. Simple y sencillamente, Dios te escogió en Cristo soberanamente. Él decidió colocarte en una unión eterna con Cristo antes de que la creación existiera, con el propósito fundamental de santificarte. ¿Ok? 5. Dios decidió de antemano, otra vez, en la eternidad pasada. Dios decide antes de crear el mundo adoptarnos como miembros de su familia. No solamente Dios perdonó nuestros pecados, ya lo vimos también en Romanos, Dios nos hace sus hijos con los derechos de hijo que tiene Jesús. Por eso, porque estamos unidos a Él, Dios nos hace sus hijos hermanos de Cristo. Por eso la Biblia dice que a Cristo no se avergüenza de llamarlos hermanos. Pero vean cómo todas estas bendiciones que dijo que ya Dios nos dio en los lugares celestiales en su reino, todas surgen y todas llegan a nuestras vidas por medio de la unión con Jesucristo. No dependen de ti, no dependen de tu obediencia, dependen de su soberana voluntad, que antes de que el mundo existiera, Él decidió amarte, decidió elegirte para santificarte, para adoptarte como miembro de su familia, como su hijo, para ser coheredero con Jesucristo. ¿Y cómo lo hizo? Al acercarnos a sí mismo, a Él mismo, por medio de Jesucristo. Entonces Dios, por medio de Cristo, trae a una relación correcta con Él, a sus elegidos, y les adopta y les da el título de hijos y los privilegios de hijos. Los privilegios que tiene Cristo en tanto hijo los tienes tú si eres hijo de Dios, por medio de tu unión con Cristo. Y Pablo nos dice, eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. No es como que Dios tuvo que ser convencido para que hiciera esto. Esto surge de él mismo. El Dios autoexistente quería salvarte. Y el Dios autoexistente le gozó, o sea, se puso gozoso en salvarte. Le dio gusto hacerlo. Él lo quería hacer. Él lo hizo de antemano antes de que tú existieras. Entonces, Pablo, una vez que nos presenta como que estas primeras ideas de lo que Dios hizo por nosotros en Cristo, dice, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. No hay otra respuesta que debería de surgir en nosotros que no sea alabar a Dios, alabar a Dios, alabar a Dios por la abundante, por la superabundante, ¿qué? Gracia, por ese favor inmerecido que Él de manera muy abundante nos dio. ¿A quiénes? A todo el mundo, dice acá, ¿no? A los que pertenecemos a su Hijo amado. ¿Y quiénes pertenecen a su Hijo amado? Los que Dios de antemano, antes de hacer el mundo, decidió amar y decidió elegir en Cristo. Estas bendiciones no son para todo el mundo. Estas bendiciones no son para cada persona que ha pisado este planeta. Estas bendiciones son para el pueblo de Dios que Dios de antemano ya tenía seleccionado y en la eternidad le entregó a Cristo como su esposa. Dice Pablo, esto debería de causar en nosotros un desborde de alabanza.
por la gracia que derramó sobre nosotros. Claro que nos ponemos contentos de todas las demás cosas buenas que Dios nos da. Claro que le damos gracias por su provisión material. Claro que le damos gracias por la familia que nos da. Claro que le damos gracias por el cuidado, por la vida. Todo eso es secundario. La causa primera, que es, le damos gracias porque Él me quiso salvar. Le agradó hacerlo. Y esto es una gracia. Es un favor inmerecido. Porque si fuera como dicen algunos cristianos, no es que Dios eligió al que lo eligió a él y entonces él vio en el futuro quién tendría fe y entonces dijo, pues te voy a elegir a ti, señores, ya no hay gracia. Ya no hay gracia. Dios te debe algo. Él te elige porque tú lo elegiste primero. No vas a encontrar nada en la Biblia. Nunca vas a encontrar nada en la Biblia que presente esa idea. Los hermanos que piensan así es porque tristemente no entienden que no se trata de que tú comprendas en tu mente los misterios de Dios. Porque la Biblia me dice que Dios es soberano en la salvación y la Biblia me dice que el hombre es responsable. Y estas dos ideas no están en pique, o sea, una con otra, ni en pleito, ni nada. En la mente de Dios y en el plan de Dios funcionan de manera perfecta. Yo no lo entiendo porque soy una criatura pecaminosa, mi entendimiento está manchado por el pecado y sobre todo no soy tan sabio como Dios. Entonces Dios no me llama a que mi mente vea cómo funciona esto. No lo voy a entender. Es una paradoja. Lo que yo hago es creo las dos verdades que la Biblia me dice y adoro al Dios, que es mucho más grande que mi capacidad para entenderlo y comprenderlo, porque por eso es Dios. Entonces dice Pablo, es súper abundante gracia la que derramó para nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Aquí hace referencia, ya lo sabemos y lo entendemos, al sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros, al estar colgado en una cruz soportando la ira de su Padre por mi pecado, al beber Cristo la copa de ira que había contra mí, al beberse Cristo mi infierno completo. Dios me dio la libertad, sin comprometer su justicia. Y con ello perdonó nuestros pecados. El sacrificio de Jesucristo en la cruz, y lo vamos a ver después, pero el sacrificio de Jesucristo en la cruz, claro que era suficiente y alcanzaba para salvar a todos los hombres del mundo, pero no se trata de cuánto podía salvar o no. El sacrificio de Cristo en la cruz fue efectuado de manera así como muy clara solamente por su pueblo. Cristo no murió por nadie que hoy esté en el infierno. Cristo no murió por nadie que hoy esté en el infierno. Porque si no tienes un problema tremendo con la justicia de Dios. Porque si Dios ya castigó a Juan Pérez, que no creyó en Cristo, se murió y se fue al infierno, si Dios ya castigó a Cristo como si fuera Juan Pérez, Dios ya no puede volver a castigar a Juan Pérez. El sacrificio de Cristo fue eficaz solamente por el pueblo que eternamente le pertenecía. Por eso es que hay una superabundante gracia y por eso es que nuestro corazón debe de rebosar de gozo. Porque nos dio a su Hijo para comprar nuestra libertad y perdonar nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Si no te has dado cuenta, dice Pablo, todo esto que Dios te ha dado es su bondad en acción. Tú merecías la muerte eterna, física y espiritual. Tú merecías estar separado de Dios, de su favor, de su bondad.
Tú merecías sufrir angustia eterna. Tú merecías ser torturado bajo la ira y la furia no mitigada de Dios. Pero Dios te dio otra cosa, si es que eres cristiano. Y esa es su bondad sobre ti, porque te dio a su Hijo para perdonarte. Y junto con su Hijo te dio toda la sabiduría y el entendimiento de su Hijo, porque tenemos la mente de Cristo. O sea, Dios te hizo una nueva persona, Dios te recreó completamente, Dios te salvó, Dios te amó, Dios te eligió, Dios te predestinó. Y no hay nada, absolutamente nada, que tenga que ver contigo. No hay nada en ti que Dios haya dicho, mira, es que él es más piadoso que su vecino, o él sí me va a tener fe y el otro no. No hay nada, porque la salvación no proviene de nosotros. La salvación viene de Dios. Entonces, yo sé que al principio cuando escuchamos estas verdades, hay veces que o nos resistimos o no las entendemos o no nos gustan, pero la realidad es que la elección soberana de Dios y la responsabilidad humana, aunque a nuestros ojos parecen verdades opuestas, parecen verdades irreconciliables, no son ni contradictorias ni divergentes en la mente de Dios. O sea, Dios no tiene nada que resolver. No hay ninguna tensión que resolver en estas doctrinas en la mente de Dios. Están perfectamente armonizadas. Ahora que tú y yo no lo entendamos, eso es otra cosa, pero pues otra vez, ni tú ni yo somos el parámetro de la justicia, ni tú ni yo somos Dios. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Entonces Dios ya sabía que Adán y Eva le iban a fallar. Claro, claro. No, no, o sea, Dios no aprende nada de nosotros. No es como que Dios está viendo pues, la historia y de repente, ok, esto no me lo esperaba, ¿no? Entonces, a ver cómo reacciono a esto. De ahí viene algo que se llama la impasibilidad de Dios, que no es el tema ahora, pero el punto es, Dios no reacciona porque Dios está en control de la historia. O sea, no hay nada que le afecte, no hay nada que le haga, o sea, que le haga aprender algo nuevo. Él ya sabía, o sea, si Cristo fue crucificado desde antes de la fundación del mundo, es porque obviamente Dios tenía muy claro que el hombre iba a pecar. Entonces, todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con el plan de redención de Dios ha sido decretado de antemano. Y absolutamente todo lo que tiene que ver con tu vida ha sido decretado de antemano. Entonces, pues como lo dice un excelente pastor, Dios de manera soberana ha determinado que tú tomes libremente las decisiones de tu vida cotidiana. ¿Cómo lo entiendo? No lo entiendo. Pero Dios ha decretado que tú tomes libremente las decisiones de tu vida cotidiana. Entonces tú eres responsable, Dios es soberano. Tú eres responsable, Dios es soberano. Es decir, nada de lo que sucede sucede sin el decreto de Dios. Nada, ni siquiera tu pecado. Entonces todo lo que sucede, sucede por el decreto de Dios. Pero tú eres responsable. Otra vez, nosotros no podemos en nuestra mente armonizar esto, pero es que no necesitan estas verdades ser como armonizadas porque no hay ningún tipo de contradicción en ellas. Incluso desde una perspectiva humana lógica se llaman paradojas. Las paradojas no son contradicciones. Pero es natural
Es natural que no entendamos y que no tengamos el conocimiento que tiene Dios por el simple hecho de que tú y yo no somos Dios. Somos criaturas que aunque siguiéramos, vamos a suponer que aunque siguiéramos en el huerto del Edén y no hubiéramos pecado todavía, no somos Dios. Porque Dios es totalmente distinto a sus criaturas. Entonces, si a todo esto aparte, pues tú le sumas que hoy hay un corazón pecaminoso y engañoso en nosotros, pues es natural que no entendamos lo que Dios dice en su palabra, que es verdad. Entonces, cuando yo leo en la Biblia que dice Dios es soberano y él decreta y nada de lo que sucede existe sin su decreto, desde la salvación del hombre hasta qué calcetín te vas a poner mañana, yo digo amén. Y cuando veo que la Biblia dice el hombre es responsable delante de Dios de creer y de arrepentirse y de tomar decisiones sabias en su vida, digo amén. Porque las dos cosas son verdad, aunque yo no entienda cómo funcionan. Y solo piénsalo de esta manera, o sea, Dios decretó lo que vas a desayunar mañana. Eso está decretado desde la eternidad pasada. Cada detalle de cada vida, de cada persona, de cada época que ha pisado este universo, es parte del decreto eterno de Dios. No es como que Dios solo se mete en lo importante y lo más trivial, como que, bueno, no. Si sucede es porque Él lo está decretando. O sea, vamos a algo como tan sencillo como si mañana me pongo una playera, es porque Dios decretó que el 6 de julio, vamos a agosto, 6 de agosto, a las tal horas en la mañana, Dios decretó que yo me pusiera esa playera. Por eso es que Dios es mucho más grande que nosotros y no lo entendemos. Y es importante que reflexionemos estas cosas, porque cuando reflexionamos estas cosas y lo estamos haciendo bien, o sea, vuela nuestra mente, vuela así como una bomba nuestra mente. Y al volar nuestra mente y al darnos cuenta que Dios es excesivamente mucho más grande y diferente de mí, eso me llena de alabanza y eso me llena de adoración. Es decir, si tu lectura de la Biblia, si tu estudio bíblico, si tu estudio teológico no te está llevando a una vida de doxología, no te está llevando a una vida de adoración, es que lo estás haciendo mal. Porque ese es el punto de todo lo que hacemos como cristianos. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No. Julio, ¿cómo explicamos entonces lo del libre albedrío del hombre? El libre albedrío del hombre. Mira. Entendiendo que no es, o sea, no aplica para su salvación. Sí. En realidad, dice R.C. Sproul, las únicas personas que han tenido eso en esta tierra ha sido Cristo, Eva y Adán, antes de la caída. Libre albedrío, ¿ok? Porque después de la caída, absolutamente todos nosotros, cuando venimos al mundo, ya venimos con un corazón pecaminoso. Por eso pecamos. No es que pecamos, no, o sea, no es que me convierto en un pecador cuando cometo mi primer pecado. Cometo mi primer pecado porque por naturaleza soy un pecador. Y esa condición de pecado la traigo heredada desde mi primer padre. Entonces, ¿por qué no tendríamos en ese sentido la prerrogativa que tuvieron estos primeros padres o Jesucristo? Porque nosotros ya estamos inclinados al mal. Porque nuestra voluntad ya no es libre. Nosotros ya estamos inclinados al mal. Pero antes de la caída, por ejemplo, vamos a pensar, digamos, Adán, antes de la caída, él no estaba inclinado al pecado. Y aquí viene una pregunta que creo yo que es mucho más interesante. ¿Cómo una criatura que no tiene una inclinación al pecado peca?
Porque ya creo que hemos platicado esto aquí, las decisiones que tomamos, del tipo que sea, de ropa, de comida, de esposo, esposa, lo que quieras, las decisiones que tomamos, las tomamos porque en nuestra voluntad hay inclinaciones hacia una cosa o hacia otra. Pero pensar en una persona que no tiene inclinaciones hacia nada es muy complicado para nosotros. Y entonces R.C. Sproul pone, vamos, el ejemplo de, tú eres una persona que no has comido en 3 meses, por ejemplo, y de repente te ponen frente a ti una pizza y una hamburguesa y te dicen, escoge cuál quieres. Si tú no tienes ninguna inclinación natural hacia una o hacia la otra, te vas a pasar la eternidad sin poder decidir, porque la decisión va en función a la inclinación natural que tienes. Entonces, ¿cómo explicamos, vamos, el libre albedrío? Yo soy de todos aquellos que dice que el libre albedrío en realidad ya no existe para nosotros hoy. Lo que existe es una tendencia al pecado y Dios nos da la libertad de decidir pecar o no. Pero ¿cuál es el problema? Un impío que no tiene a Cristo puede decidir no pecar. Quiero que recuerden todo lo que hemos visto de Pablo en Romanos. Un impío que no tiene a Cristo, y voy a usar los términos paulinos, que es esclavo del pecado. Un impío esclavo del pecado, cuya voluntad está vendida al pecado, ¿puede decidir no pecar? No, no puede. No puede. Esa es la realidad. Y este es el argumento que ya vimos de Pablo en Romanos cuando está condenando al mundo, que dice, muchos me dirán, si entonces yo no puedo obedecer a Dios porque Dios me inculpa. Porque la Biblia claramente me dice que la única manera de decidir por Cristo es que Dios te haga decidir por Cristo. Es bajo la influencia del Espíritu Santo. Ahora, el cristiano, y lo vimos también en Romanos, ya tiene la capacidad de decidir no pecar porque ha sido regenerado y tiene el Espíritu Santo viviendo dentro de él. Pero un impío que es esclavo del pecado no puede. Por eso no puedes decir es que esa persona tiene como su, digamos, albedrío todo libre, intocado. No, no, no puede ser así. ¿Por qué? Porque esa persona está vendida al pecado. Sí, Gaby. Soy yo. Ah, Oye, Julio. entonces, podríamos decir que nuestro libre albedrío es restaurado cuando hay la redención. Tu libre albedrío restaurado cuando hay la redención, bueno, es una manera de poderlo expresar, porque cuando tú eres regenerado y Dios te da su espíritu y cambia tu corazón de piedra por uno de carne que es sensible a su voz, entonces como cristiano, por medio del Espíritu Santo, no en tus fuerzas, porque sigues estando en una carne pecaminosa, recuerda, débil, puedes elegir no pecar. Porque de hecho, si tú eres cristiano, tú ya no quieres pecar. Y esto que dices, súper bueno, me vuelve, digamos, al ejemplo que te estaba poniendo, donde una persona que es impía no puede no pecar, tiene que pecar porque está vendida al pecado y es esclava del pecado. Entonces, cuando dicen, oye, pero entonces qué injusto es Dios, porque si esta persona por sí misma no puede no pecar, ¿cómo la inculpa a Dios? El problema claro, y la Biblia lo dice tajantemente, es que no puede, pero también la Biblia me dice es que no quiere. Son las dos cosas. Y entonces Paul Washer pone el ejemplo de un cuate que, vamos a suponer, está sentado en una vía del tren, ¿no? Está en una silla, vamos, amarrado con cadenas a la vía, justo en el paso del tren. O sea, cuando el tren llegue, el tren lo va a despedazar. Y tú ves que el tren se acerca, digamos que el tren es la ira de Dios, tú ves que el tren se acerca a toda velocidad y esta persona está ahí encadenada totalmente, ¿ok? Y tú le dices, quítate de ahí, quítate de ahí. Tú sabes que la persona no puede porque está encadenada, pero la respuesta de esta persona va a ser, no quiero, no quiero. Quítate de enfrente del tren, no quiero. Entonces, esta persona evidentemente no puede, pero tampoco quiere. Ahora, aun cuando somos regenerados, brother, todavía en esta tierra, como dice Romanos 7, estamos encapsulados en
una mente, una carne que todavía es pecaminosa, no podemos hablar desde mi perspectiva de una restauración de la capacidad que tenía, por ejemplo, Cristo o los primeros padres, porque ellos antes de pecar no tenían ningún tipo de influencia pecaminosa en su vida, o sea, no tenían ningún tipo de inclinación a su, o sea, como al pecado en su vida. Yo ya la tengo, con todo y que estoy regenerado. Lo que Dios me ha dado hoy es la capacidad de pelear contra mi pecado. Pero ves que voy a perder, ya ves que voy a ganar. Sin embargo, no considero que aún con la regeneración aquí podamos decir ya somos como los primeros padres, no, porque estamos, dice Romanos 7 todavía, el pecado vive en mí y el pecado no vivía en ellos. Ahora, con la glorificación, te podría decir que estoy totalmente de acuerdo y ahí tenemos otro tema. Porque con la glorificación, Dios va a totalmente quitar todo indicio de pecado de nuestra mente, o sea, vamos a estar libres, absolutamente libres de la presencia del pecado. ¿Y cómo garantizará Dios que en el estado eterno, en la eternidad, cuando vivamos con Él, nunca volvamos a pecar? Porque si lo quieres tú ver así, vamos a ser un poco como los primeros padres. Pero Dios garantiza que ahí ya no habrá pecado. Entonces son preguntas buenas, pero son preguntas difíciles que al final no tenemos todos los detalles de cómo va a funcionar. Pero, por ejemplo, si Dios dice que en el estado eterno se acabó todo lo primero, la muerte, el pecado, se acabó, ya no va a haber. ¿Cómo, o sea, cómo me va a hacer Dios para que no peque? No sé, pero no voy a pecar, porque es su promesa. Pero hoy como cristiano, incluso regenerado, sí tengo capacidad que no tiene el impío, pero no creo que tengamos, vamos, el albedrío tan intacto como lo tenían ellos. Entonces, lo que Dios sí te presenta no es un tema de libre albedrío, sino un tema de responsabilidad humana. Dios es soberano y tú eres responsable. Oye, pero explícame cómo funciona. No tengo la menor idea. Y es que no estoy en la necesidad de explicarlo. Porque ahí cuando Dios pudo haberlo explicado en Romanos 9, ¿se acuerdan que lo leímos? Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ahí donde Dios nos podría explicar de, mira, te voy a contar cómo funciona este tema. Pablo dice, ¿quién eres tú, ser humano, para que alterques con Dios? Ahí cuando, oye, pero entonces Dios es injusto. ¿Quién eres tú, ser humano, para que discutas con tu Creador? ¿No tiene acaso Dios el derecho de hacer del mismo barro un instrumento para honra y uno para deshonra? O sea, no nos explicó nada. Entonces, lo que pasa cuando queremos entenderlo así cabalmente con nuestra mente es que vamos a terminar haciendo una de dos cosas. O vamos a exaltar la soberanía de Dios a tal grado que vamos a disminuir la responsabilidad humana, y eso está mal. O vamos a exaltar la responsabilidad humana al punto que disminuyamos, la soberanía de Dios, y eso está mal. Las dos verdades son verdad. Dios es soberano, tú eres responsable. Dios decretó todo lo que va a pasar en tu vida y tú libremente lo escoges. O sea, vamos, a esta frase que te dije es lo más cercano que te puedo dar a una explicación, pero es, Dios decretó de manera soberana las decisiones libres que tú tomarás. No le entiendo mucho. Soy una criatura como tú, disminuida en mis facultades. Soy un gran pecador, como todos nosotros. Y entonces, y no soy Dios. Dios es distinto. Mira, tan fácil como esto. Si no podemos siquiera entender de manera cabal, entender el concepto de eternidad, menos podemos entender a Dios. O sea, y yo les pongo un reto, traten de racionalizar y de pensar reflexivamente en lo que es la eternidad, no van a poder.
Entonces, si no podemos como captar eso, mucho menos vamos a captar y entender la mente de Dios. Luego, algo que sí tengo claro es que Pedro me dijo que Dios ya me dejó en la palabra todo lo que necesitamos para la vida. Entonces, si hay algo que Dios no me explicó, es porque eso no lo necesito. No lo necesito y tenemos que dar lugar, o sea, tenemos que dar siempre, digamos, vamos, el lugar al misterio. Hay gente que no se lo quiere dar y quiere seguir especulando y especulando y especulando y vas a terminar cometiendo errores doctrinales porque no podemos entender cómo funciona. Lo que te puedo decir, Julio, es, brother, tú eres responsable de las decisiones que tomas y yo, y le vamos a rendir cuentas a Dios. Como cristianos y también el impío que vive enfrente de tu casa es responsable de rechazar a Cristo. Pero también te voy a decir, Dios ha decretado las decisiones libres que vas a tomar y Dios ha decretado de manera soberana a quién va a salvar y a la persona a la que Dios salvará, Dios le va a dar real, o sea, Dios le va a dar la fe, Dios le va a dar el arrepentimiento por medio de la regeneración y entonces Dios la unirá con Cristo. Piénsalo de esta manera. El pueblo de Dios que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que cualquier cosa existiera, el pueblo de Dios ya está sentado con Cristo en los lugares celestiales. El pueblo de Dios, en la mente de Dios, ya fue redimido. Hay un momento en la vida de cada uno, en nuestra experiencia con el tiempo, donde esa redención nos es aplicada. Pero recuerda que tú y yo tenemos una relación con el tiempo diferente a la relación con el tiempo que tiene Dios. Entonces son excelentes preguntas, brother, pero o sea, es lo mejor que puedo hacer porque es un misterio. Es un misterio. Lo que te puedo decir y no te puedo explicar exactamente cómo funciona es, somos responsables de lo que hacemos porque la Biblia me lo dice de manera clara todo el tiempo y Dios es soberano en la salvación de su pueblo porque la Biblia me lo dice de manera clara todo el tiempo. Okay, Entonces, gracias. sí, lo que también hay que tener bien en cuenta es que si Dios ya eligió desde antes de la fundación del mundo un pueblo para sí mismo, esa cantidad de personas, porque es una cantidad determinada, no es un número indefinido, es una cantidad determinada, así, punto, o sea, con cada número en su lugar, y esa cantidad de personas que Dios determinó salvar, ni se aumenta ni se disminuye. No va a cambiar. Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, o sea, este grupo de personas que Dios ya determinó salvar no va ni a aumentar ni a disminuir. Yo no sé, digo, si vieron ustedes Schindler, esa película del cuate que tenía como una fábrica de ollas y se puso a salvar judíos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo lo salvaba? Cuando decía, oye, fíjate que necesito trabajadores, mándame a esta, o sea, vamos a tal persona, y cada persona que entraba en la lista de Schindler, pues se salvaba, ¿no? Porque no estaba en los campos de concentración, sino él, pues, los cuidaba y todo esto. Pero la lista de Schindler continuamente estaba creciendo. Él pedía a 10 judíos y de repente pues llegaba gente, oye, fíjate que mi familia también, mi tío, mi tía, y iba, digamos, agregando a más personas y las iba pidiendo. La lista de Dios, no. La lista de Dios ya está sellada. La cantidad que es la cantidad que será. Por eso es que, entre otras cosas, esto nos debería de dar paz. Porque la salvación nunca dependió de ti, ni de mí. Y nunca vas a poder perder tu salvación. Jamás. Nunca, 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 nunca. Pero hay que entender que la mente de Dios es la mente de Dios y nuestra mente es nuestra mente. Entonces, yo creo que aquí le vamos a dejar. Yo pensaba irme mucho más rápido, pero pues vamos, Efesios, creo que ya lo vieron, es una carta muy, muy profunda. Pero bueno, pues no importa, vámonos poco a poco. Vamos sacando dudas, vamos comentándolo, vamos intercambiando puntos.
lo que me gustaría que se quedaran el día de hoy es, Dios ya hizo mucho por nosotros y esto debería de producir en nuestro corazón adoración por Él. Y quédense con esta frase que es lo mejor que puedo hacer porque se la escuché al pastor que les comento. Dios ha determinado de manera soberana las decisiones libres que tú vas a tomar. Porque de ninguna manera Dios hace violencia a la voluntad de sus criaturas. Entonces creo que podemos concluir, wow, esto vuela a mi mente, no lo entiendo, es más grande que yo. Sí, porque Dios es mucho más grande que tu capacidad para entenderlo y comprenderlo, por eso lo adoramos. Porque Él es Dios y yo no. Si ya no hay más preguntas o dudas, voy a pararle aquí y voy a detener la grabación.